Hola familia, vamos a cantar al Señor. La oscuridad venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu esplendor las tinieblas se disiparán. Su trono se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón, ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono me dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré. Es más que palabras, esto no es una actuación. No es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré.
Jesús mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Oh, atención de mi alma es lo que deseas, todo lo que soy te doy. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces y siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Oh, Vamos, levanta tu voz. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey. Muy buenos días, le damos una vez más la bienvenida a nuestro culto dominical y le voy a pedir que abra sus Biblias en el Salmo 150, salmo muy conocido para casi todos los cristianos, y dice de la siguiente manera: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Y como usted y yo respiramos, entonces tenemos todas nuestras energías para alabar en este día a nuestro Señor y dar así inicio a este culto dominical. Así que le voy a pedir el favor que cierre sus ojos y vamos a alabar al Señor. Ya lo hicimos con las canciones, vamos a hacerlo con una acción de gracias, con una oración a su nombre. Señor, en esta mañana te alabamos como dice el Salmo 150, y aunque no tenemos quizás en nuestra casa una lira o un arpa, Señor, tenemos nuestras manos para alabarte, Señor, y ya te hemos cantado con nuestras gargantas. A ti, Señor, sea la alabanza por tu inmensa grandeza, por todo lo que has hecho, por todo lo que existe, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, te damos gloria y honra. Alabado sea tu nombre eternamente y para siempre. Alabada sea tu palabra que nos instruye y nos corrige. Alabado sea el bendito nombre de mi Señor desde ahora y para siempre. Amén y amén. Y continuamos con el tema de este mes, la caída del pueblo de Dios, y hoy terminamos con el tema número 4, así que lo dejo con nuestro pastor. Oremos a Dios. Bendito Señor, gracias por este día en que virtualmente en nuestras casas, Señor, nos reunimos. Ya te hemos cantado, ya te hemos exaltado y ahora disponemos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra. Te pido que por favor tú nos hables por medio de las Sagradas Escrituras, Señor, y que corrijas todo aquello que haya que corregir, que nos alientes, que nos consueles,
que nos instruyas en la justicia por medio de tu palabra. Te ruego que hables a tu iglesia y a todo aquel que necesita escuchar tu palabra, Señor. Háblanos a todos nosotros. Señor, yo te pido que esta palabra llegue al corazón de todo aquel que ha de escuchar y que cumpla el propósito con el cual tú envías esta palabra. Amado Espíritu Santo de Dios, aplica la palabra a nuestra mente y a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Estamos trabajando la serie La caída del pueblo de Dios y hoy vamos a ver el tema número 4, el profeta que desafió la palabra del Señor. Permítame decir lo siguiente: si el papá es un borracho, vea, de nada le sirve que le diga a su hijo que no fume. Si la mamá soltera no tiene pareja estable, de nada le sirve que le diga a su hija que no tenga novio o que no tenga novios. Si el papá no es cumplido en el pago de su arriendo o en otras obligaciones, no tiene autoridad para decirle a sus hijos que no malgasten su tiempo en las redes sociales. Si el papá es un adúltero, de nada sirve que les diga a sus hijos que no vean películas obscenas o que no vean pornografía o que no se masturben. Si los padres no son comprometidos con Cristo, o sea, van a la iglesia pero no tienen ningún compromiso con Cristo, no serán influencia para que sus hijos sigan al Señor. Y si el profeta no obedece al Señor, estamos en la olla. Tal profeta no podrá influenciar al pueblo de Dios para que siga al Señor. Eso fue precisamente lo que le sucedió al pueblo de Israel. Tanto los reyes como los profetas se desviaron del Señor, no honraron la palabra de Dios. Y esto trajo una hecatombe, una tragedia nacional para el reino del norte de Israel, pero también para el reino del sur, Judá. Y uno puede ver el siguiente principio en todo esto. Si las autoridades de Israel se habían rebelado contra el Señor, ¿cómo estaría el resto del pueblo? Es decir, si los reyes no obedecen al Señor, si los profetas que proclaman la palabra del Señor no le obedecen, imagínense la condición del pueblo. Y escúcheme con atención lo siguiente: no hay esperanza para un pueblo donde sus predicadores deshonran la palabra del Dios que predican. Cuando las autoridades deshonran la ley que deben hacer honrar, habrá crisis. Y la historia de los reyes de Israel nos muestra cómo la caída del pueblo de Dios se dio a causa de sus propios líderes. Imagínense esa combinación: reyes idólatras y profetas que desafían la palabra del Señor. Este cuadro del pueblo de Israel en tiempos de Jeroboam no es muy diferente a lo que nosotros como nación, a lo que vive nuestra amada Colombia en esta actualidad. Líderes corruptos y predicadores no comprometidos con la palabra de Dios. Esta combinación es lo que hace que una nación se venga abajo. Le pasó al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, nos está pasando a nosotros en el tiempo de la gracia. Por eso, hoy quiero compartir con ustedes en nuestra serie La caída del pueblo de Dios, como ya lo mencioné, el profeta que desafió la palabra del Señor. Recordemos que un profeta de Dios es el que habla en nombre de Dios, es el que pronuncia palabras en nombre de Dios, como si Dios mismo las pronunciara. Y para eso entonces vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 13. Dice así:
Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: «¡Altar, altar! Así dice el Señor: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos». Impresionante la profecía, ¿cierto? Aquí se estaba viendo una verdadera profecía y ahorita vamos a ver el cumplimiento. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: «¡Agárrenlo!». Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que, en obediencia a la palabra del Señor, les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: «Apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo». Así hay gente que actúa, ¿no? Cuando viene el castigo y la reprensión del Señor, ahí sí piden oración y ahí sí acuden a la iglesia para que el Señor les solucione sus problemas, pero el Señor no cree en esos vanos arrepentimientos. Sigo. «Ora, apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo». El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Impresionante Dios, cómo es de misericordioso. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: «Ven a casa conmigo y come algo, además quiero hacerte un regalo». Pero el hombre de Dios le respondió al rey: «Aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino». De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que le había dicho al rey. Su padre les preguntó: ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios que había llegado de Judá, y el padre les ordenó: «Aparéjenme un asno para que lo monte». Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: «¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?». «Sí, lo soy», respondió. Entonces el profeta le dijo: «Ven a comer a mi casa». «No puedo volver contigo ni acompañarte», respondió el hombre de Dios. «Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar. Pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino». El anciano replicó: «También yo soy profeta como tú, y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua». Así lo engañó, y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá: «Así dice el Señor: has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados». Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que le había hecho volver le aparejó un asno, y el hombre de Dios se puso en camino. Pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Al ver el cuerpo tendido y al león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo: «Ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado, como la palabra del Señor se lo había advertido». Luego el profeta les dijo a sus hijos: «Aparéjenme el asno». En cuanto lo hicieron, el profeta salió y encontró el cuerpo tendido en el camino, con el asno y el león junto a él. El león no se había comido el cadáver, ni había despedazado al asno.
Entonces el profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó de vuelta a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Luego lo puso en la tumba de su propiedad e hicieron duelo por él clamando: ¡ay, hermano mío! Después de enterrarlo, el profeta les dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la misma tumba donde está enterrado el hombre de Dios y pongan mis huesos junto a los suyos, porque ciertamente se cumplirá la sentencia que en obediencia a la palabra del Señor, él pronunció contra el altar de Betel y contra todos los santuarios paganos que están en los montes de las ciudades de Samaria. Con todo, Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdotes para los santuarios paganos a toda clase de gente. A cualquiera que deseaba ser sacerdote de esos santuarios, él lo consagraba como tal. Esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída y su desaparición de la faz de la tierra. Me gusta leer la Biblia, pues porque es una ordenanza, ¿no? Leer públicamente las Escrituras. Y bueno, me gusta leer los capítulos completos para que nos ubiquemos en todo el contexto del pasaje. ¿De qué trata este pasaje? Este pasaje se lo quiero resumir de la siguiente manera. Luego de haber cumplido fielmente la orden del Señor, el profeta, el hombre de Dios, se dejó convencer por un profeta más viejo que él y desobedeció lo que el Señor le había dicho, causándose el juicio de Dios sobre su propia vida. De eso trata este capítulo. Y hay un refrán que dice lo siguiente, y yo creo que aplica a este hombre de Dios y podría aplicar a nosotros. En los refranes también hay sabiduría. El refrán muy citado y muy conocido por todos es el siguiente: en la puerta del horno se quema el pan. Este hombre había obedecido, se había mantenido, pero en la puerta del horno se le quemó el pan. Aquí hay un principio que cruza en todo este pasaje, un principio transversal del pasaje, y es el siguiente: no obedecer la palabra del Señor es lo mismo que desafiarlo. O sea, Dios toma como desafío la desobediencia, como si lo estuviésemos desafiando a Él. Y el aforismo que quiero dejar en su mente y en su corazón para esta semana es el siguiente: no hay esperanza para un pueblo donde sus predicadores deshonran la palabra del Dios que predican. Se lo repito: no hay esperanza para un pueblo donde sus predicadores deshonran la palabra del Dios que predican. Y vemos que este hombre arrancó bien. Por eso entonces voy a manejar en este sermón las etapas de la caída de un hombre de Dios. Porque acá se nos muestra claramente que él no empezó mal, terminó mal, parecido a lo de Salomón. Etapas de la caída de un hombre de Dios. Y la primera etapa que yo veo en el texto es la etapa de la comunión. Así como nosotros en nuestra vida cristiana. ¿Cómo iniciamos cuando nos encontramos con el Señor? Iniciamos con una comunión especial con Dios, lo amamos, le hacemos caso, obedecemos sus mandamientos, estamos prestos. Así también inicia o nos muestra este pasaje que actuó el hombre de Dios. Dice así, voy a leer los versículos 1 y 2. Dice: sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel, en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam de pie junto al altar se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso, sobre ti se quemarán huesos humanos. Escúcheme, para caerse hay que estar de pie. Y vemos que este hombre realmente tiene comunión con el Señor. De hecho, eso es lo primero que nos está mostrando el escritor bíblico. El escritor bíblico nos dice que este hombre no es cualquier hombre, es un hombre de Dios. 21 veces en este capítulo se dice, o se le llama de esa manera, el hombre de Dios. Reina Valera dice el varón de Dios.
hombre de Dios. Ni siquiera en el pasaje, ni una sola vez, se dice que este hombre sea profeta. Yo lo llamé así, el profeta que desafió la palabra del Señor, pues porque él dio una palabra y esa palabra de Dios se cumplió. Por eso lo llamo profeta. Es más, en la costumbre de Israel existía eso, llamarle hombre de Dios a los profetas. No sabemos si realmente fue un profeta en todo el sentido de la palabra, es decir, si él continuamente estaba dando palabra del Señor. Solamente se nos habla de una ocasión en este pasaje. Pero con toda seguridad vemos que este hombre tiene una comunión estrecha con Dios. Imagínense el encargo que Dios le hace. Vaya a Betel, o sea, él se trasladó del reino del sur, de Judá, se trasladó hasta Betel, que pertenecía al reino del norte. Tenía que enfrentar a Jeroboam. Esa no era tarea fácil, tenía que enfrentarse al mismísimo rey. Y él valientemente fue a denunciar el culto idolátrico que había instaurado el malvado Jeroboam. Recuerden que él había hecho dos becerros de oro, uno al norte de Israel, ¿cierto? En Dan, y el otro, allí instaló un becerro, y el otro estaba al sur, que es el que estamos viendo en esta oportunidad, un becerro en Betel. El propósito de Jeroboam era impedir, como lo vimos en la predicación pasada, impedir que los israelitas fueran al sur, fueran a Jerusalén, donde debían adorar. Más o menos había un sincretismo religioso, como ya lo estudiamos en otras predicaciones. ¿Qué fue lo que pensó Jeroboam? Levantó altares, levantó unos becerros de oro para que la gente ofrezca allí sacrificios a Dios, pero tenían como imagen un becerro de oro, así como sucedió con Israel en el monte Sinaí cuando Aarón les hizo el becerro de oro. Repasemos las cualidades que tenía este hombre de Dios, que nos muestran que en verdad él mantenía una comunión con Dios. Número 1, obediencia. Él hizo lo que se le mandó. Número 2, esfuerzo. ¿Fue desde dónde? Desde Judá, desde el sur hasta el reino del norte, hasta Betel. Número 3, valentía. No le temió al rey Jeroboam, aún a riesgo de su propia vida, pero él fue valiente, no temió y denunció lo que tenía que denunciar, porque así habla un profeta de Dios. Y número 4, fidelidad. Transmitió tal cual la palabra que se le había dado. Lo que el Señor le dijo que pronunciara fue lo que él pronunció, no se inventó el mensaje. No le agregó, no le quitó. Y número 5, autoridad. Es decir, no habló con timidez, sabía que lo que Dios le había dado era un mensaje contundente, fuerte, y así lo proclamó. De hecho, el texto dice que el mensaje lo dio a gritos. ¿Cómo reaccionó Dios ante este hombre fiel? ¿Saben cómo reaccionó Dios? Dios lo respaldó. No lo dejó en ridículo, no lo dejó embarcado, no lo dejó a la merced del malvado Jeroboam. Y acá entonces vemos un principio bíblico. Escúchelo. Dios respaldará a todo hombre que tenga comunión con él. Seguro que sí, Dios lo respaldará. Vemos, cuando uno sigue más adelante, en el segundo libro de Reyes, vemos el cumplimiento de esta profecía. Cuando Dios levantó al rey Josías, él pronunció un nombre propio. Es que esa es una profecía verdadera. No estas profecías modernas de, ay, Dios te va a bendecir, ay, el Señor me mostró esto y lo otro, pero no dicen nada preciso. No, esta es una profecía verdadera, auténtica, da un nombre, dice que es de la estirpe de David, dice lo que va a hacer, va a destruir este altar y aquí va a quemar también huesos humanos. Una profecía muy, pero muy clara. Pues bien, 300 años después se cumplió. 300 años después se levantó el rey Josías. ¿Cómo él lo iba a saber? Pues él lo sabía porque Dios se lo había dicho. Eso es una profecía. Y Dios efectivamente hizo que se cumpliera. Se la voy a leer. Cumplimiento de la profecía. 300 años después de pronunciar esta profecía, leemos entonces en segundo libro de Reyes 23, 14 al 20. Josías hizo pedazos las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Será, y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían erigido. Derribó también el altar de Betel. Mírelo.
derribó también el altar de Betel y el santuario pagano construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además quemó el santuario pagano hasta convertirlo en cenizas y le prendió fuego a la imagen de Aserá. De regreso, al ver los sepulcros que había en la colina, Josías mandó que recogieran los huesos y los quemaran en el altar para profanarlo, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas. Luego el rey preguntó: ¿de quién es ese monumento que veo allá? Y los habitantes de la ciudad le contestaron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá y que pronunció contra el altar de Betel lo que su majestad acaba de hacer. Déjenlo, pues, replicó el rey, que nadie mueva sus huesos. Fue así como se conservaron sus huesos junto con los del profeta que había venido de Samaria. Tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. Finalmente mató sobre los altares a todos los sacerdotes de aquellos santuarios y encima de ellos quemó huesos humanos. Entonces regresó a Jerusalén. Tal cual había pronunciado la profecía, así se cumplió, porque había hablado de parte de Dios. Quisiera que se preguntara, o no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué Dios no me respalda? ¿Usted no se ha hecho la pregunta? ¿Por qué Dios no me respalda? ¿Por qué yo no veo que Dios esté acompañándome en lo que hago, en los proyectos, en las cosas? ¿Por qué todas las cosas como que me salen mal? Bueno, una razón, no necesariamente la única, pero una razón podría ser porque usted no tiene comunión con Dios. Así que revise su obediencia, revise su esfuerzo, su valentía, su fidelidad, revise si tiene realmente autoridad de Dios. El respaldo de Dios hacia este hombre también se vio cuando se cumple lo que él dice. Recuerden que Jeroboam lo señaló, se le paralizó el brazo y entonces le dice: ay, por favor, ora a su Dios para que me sane, y para que no quede vestigio de duda, entonces el profeta ora. Inmediatamente se le sana, se puede contraer nuevamente el brazo, como para que no quede duda de que el brazo fue un juicio, el que se le paralizara el brazo era un juicio de Dios. Y es impresionante porque este profeta ora por su enemigo, o al menos por aquel que lo está tratando mal. Ahí hay un principio de la palabra de Dios, ¿cierto? Él le pide al Señor para que le sane a su enemigo, en este caso al rey. Algunos se estarán preguntando: ¿cómo tener comunión con Dios? Escuche, ¿cómo tener comunión con Dios? No solamente le digo que tenga comunión con Dios, sino le voy a decir cómo la puede tener. Lo primero, arrepiéntase de su pecado y crea en Jesucristo, obvio si no lo ha hecho. Porque sin Jesús no podemos acercarnos a Dios. Al menos Dios no nos recibirá si no nos acercamos por los méritos de Jesús. Número 2, mantenga contacto con la palabra de Dios. Léala, escúchela, préstele atención a las predicaciones, préstele atención a las personas que le dan consejos. Muchos de esos consejos pueden ser de parte de Dios. 3, obedezca la palabra de Dios. O sea, no solamente se informe, sino obedezca. Lamentablemente, hay algunos que les gusta oír sin obedecer. Y oír sin obedecer es decrecer. Así que obedezca. 4, sea valiente. Proclame la palabra de Dios. Algunos como les da miedo, les da pena, les da vergüenza y no quieren tener complicaciones con nadie o no quieren que nadie se disguste, entonces son cobardes y no proclaman la palabra de Dios. Escuche, la cobardía rompe nuestra comunión con Dios. Jesús dijo que si nos avergonzamos de Él y de sus palabras, Él también se avergonzaría de nosotros cuando venga en su reino. Y número 5, ore, porque sin oración no hay comunión. Cuando usted ora con una actitud correcta, no para que lo vean, no religiosamente, no para sacar pecho, cuando usted ora con las motivaciones correctas, usted está cultivando la comunión con Dios. Yo veo en este hombre de Dios una sombra del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo también vino. Escúcheme, Él también vino a denunciar la idolatría, a hacer un llamado para que lo sigan a Él, el único Dios verdadero. Y obviamente habrá
juicio para el que no se arrepienta de su idolatría. Vemos que Jesús también fue como este hombre, ¿cierto? Fue un hombre obediente, valiente, fiel, con autoridad, esforzado. Vemos una sombra de Cristo Jesús en este hombre. Hasta aquí vemos que en la etapa arrancó bien, en su peregrinaje con Dios arrancó bien. Tenía comunión con Dios. Vamos a la segunda etapa. Etapas de la caída de un hombre de Dios. De la comunión pasó a la tentación. Tentación. Versículo 7 dice así: luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Vea, lindo sería que no hubiesen tentaciones, que no fuéramos tentados. ¿No le parece que sería lindo eso? Pero nuestra comunión con Dios ha de ser puesta a prueba. Habrá tentaciones. Y aquí también vemos un principio importante en esta historia. Es el siguiente: si el enemigo no puede con nosotros, buscará hacer alianzas. Nunca lo olvide. Si el enemigo no puede con nosotros, buscará hacer alianzas. Cuando Jeroboam vio que no pudo atemorizar al hombre de Dios y lo señaló, al ver que después el hombre ora, se le restablece el brazo, entonces intentó hacer amigo del profeta. Vemos una respuesta como cristiana, ¿no? Muy cristiana del profeta hacia el rey, porque ora por quien no merece que se ore, bendice a quien no se merece la bendición. Y escuche, quien quiera ser seguidor de Cristo, que empiece a orar y a bendecir a sus enemigos. Eso lo enseña Cristo Jesús. Quiero que analicemos las dos tentaciones que tuvo este hombre de Dios, porque esta es la segunda etapa, tentación. Bueno, tuvo dos tentaciones, una a manos del rey Jeroboam, del malvado rey Jeroboam, y otra a manos de un profeta viejo, un profeta anciano. En la primera tentación vemos que, es fuerte, ¿cierto? Porque lo que le ofrece o lo que le da a escoger el rey Jeroboam es comida y bebida. Le dice, vamos y coma en mi casa. Pregunto, ¿debería tener hambre el profeta de Dios, el hombre de Dios? Claro, había tenido un viaje desde Judá hasta Betel, no sé cuántos kilómetros, y se le había prohibido que comiera y bebiera en ese lugar. Eso fue una orden muy clara que el Señor le había dado. El hombre no había llevado provisiones, vemos que dio el mensaje, ya se está regresando. O sea, la tentación fue sin duda fuerte. Vemos también que la otra parte de la tentación es el regalo, ¿no? El regalo que le ofrece Jeroboam. Te voy a dar un regalo. Y era un regalo de un rey, o sea, no eran cualquier 3 pesos, no, era un buen regalo. Y la manera como le contesta el profeta, si me dieras oros y riquezas, está mostrando que los reyes daban buenos regalos, pero este hombre es radical. Él no cede a sus deseos legítimos de hambre, de sed, y no cede a la tentación de los bienes o las riquezas. Imagínense cómo hubiese contestado un predicador de la prosperidad si le hubieran hecho esa oferta. Nosotros quizás hubiésemos racionalizado diciendo, bueno, pues el Señor solamente me prohibió que no comiera y bebiera, pero Él no me dijo nada de que no recibiera, ¿no? Porque a veces nosotros queremos como acomodar la cosa para justificar nuestras acciones. Vemos también que Él vence esta primera tentación. Fue muy fuerte, la hizo un rey, pero su origen era alguien malvado, ¿cierto? Era el rey Jeroboam, practicante del culto idolátrico del norte. Lo había instaurado y lo estaba practicando. Entonces, ni modos, el profeta diría, yo no voy a tener comunión con este hombre malvado. Pero pasó a la segunda tentación. Y la segunda tentación es a manos de un profeta
anciano, de un profeta viejo, también le dice lo mismo: ven a comer a mi casa. No le habla de dinero, no le habla de un regalo, solamente ven a comer a mi casa. Y le dice que un ángel se le apareció y que por voluntad del Señor le dijo que podía regresarse y podía comer y beber allí en Betel. Vea, ante la negativa del hombre de Dios, le voy a leer el pasaje, primer libro de Reyes 13, 18 al 19. El anciano replicó: también yo soy profeta como tú. Y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Esta tentación es casi que igual que la anterior, solo que el que la hace ya no es una persona malvada, sino es una persona de Dios, es un profeta. De hecho, vemos que cuando el hombre de Dios desobedece, efectivamente este hombre anciano habla y habla de parte de Dios y se cumple la palabra. Y acá entonces también hay un principio para que nosotros tengamos en cuenta en nuestro peregrinaje cristiano. Es el siguiente: si el enemigo no nos puede vencer con alguien malo, buscará vencernos con alguien bueno. Por favor, prestémosle mucha atención. Ay, es que él es buena gente, ay, es que ella es buena gente. Pues no le estoy diciendo que sospechemos de las personas, pero frente a lo que Dios ha dicho, mis amados, así sea el que sea quien desmienta la palabra de Dios, quien nos invite a desobedecer al Señor, no puede estar hablando en nombre de Dios. Dios no está ahí, quien está ahí es el maligno. Este hombre logra convencerlo y hace que el profeta de Dios, el varón de Dios, el hombre de Dios, desobedeciera al Señor. Quiero mostrarle resaltar dos verdades que yo veo aquí en este suceso. Uno, Satanás es insistente. Insiste. O sea, es terco, es necio y va a seguir. Él insiste. Ay, yo ya vencí la tentación de la fornicación. Va a seguir. Ay, yo ya vencí una propuesta de adulterio. Va a seguir. Satanás es insistente, no lo olvide. Y número dos, Satanás sabe disfrazarse. O sea, no es que Satanás va a llegar con los cuernos y todo malo. Pues así fácilmente sería rechazado. El hambre y la sed que tenía este hombre han pasado las horas, obviamente debe ser mayor, y es que no podía comer ni beber. Con nadie, ni tampoco él debía comer ni beber. Pero aquí entonces vemos que aunque él no cede ante estas tentaciones carnales o estas necesidades físicas, hubo algo que sí lo llevó a ceder a este hombre de Dios. ¿Sabe qué fue? Y escúcheme con atención. Lo llevó a ceder a la tentación su mala teología. Este hombre de Dios desconocía el carácter inmutable de Dios y de su palabra. Dios no cambia, su palabra tampoco, su palabra jamás va a retroceder. Dios no da una contraorden, Dios no dice algo hoy para cambiarlo mañana. Él ignora eso, ignora que ni siquiera un ángel puede contrariar o traernos un mensaje contrario a la palabra de Dios. Si lo hace, entonces sabemos que no es un ángel de Dios. Escuche lo siguiente. Los cristianos no creemos en segundas revelaciones. Los cristianos no creemos en segundas revelaciones. Bueno, los cristianos al menos que quieran conservar su vida, su integridad, su respeto y su reverencia delante del Señor. Los cristianos solo creemos en la primera y única revelación que proviene de Dios, y es su palabra, las Sagradas Escrituras. Eso y solo eso, mis amados, nos llevará a puerto seguro, nos va a proteger la vida.
Pablo se lo dijo con toda claridad a los Gálatas cuando estaban siendo engañados por los falsos apóstoles, por los judaizantes. Y vea, hablando de ángeles, vea lo que escribió el apóstol Pablo. Permítame leerlo si es que es necesario. Gálatas 1 del 7 al 9. Vea lo que dijo Pablo. Gálatas 1 del 7 al 9. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo, véalo, o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Muy claro. No creemos en segundas, ni terceras, ni cuartas, ni quintas revelaciones. No creemos. ¿Sabía usted que el Señor Jesús pasó por esta tentación? ¿Lo sabía? En el desierto. El tentador allí en el desierto le citó la misma escritura, pero tergiversada. Le citó la Biblia, le citó el Salmo 91 con el propósito de que Jesús, nuestro Señor, se saliera de la voluntad de Dios. Pero como Jesús conocía el carácter inmutable del Padre, lo venció. Venció esa tentación. Quiero dar una palabra de alerta y advertencia. Porque hoy día son muchos los cristianos y muchas las iglesias que están tergiversando las escrituras para ceder a sus tentaciones. Escúcheme por favor con atención lo siguiente. Dios odia el divorcio. Eso no tiene discusión. Dios odia el divorcio. Cuando Jesús dijo que si no perdonábamos, el Padre tampoco nos perdonaría, lo dijo en serio. Por favor, no se equivoque. Vestir indecorosamente es pecado. Lo dice las Sagradas Escrituras. Por favor, no lo maquille, no lo disfrace. Vestir indecorosamente es pecado. Ser radical en contra del pecado no es ser legalista ni fariseo. No se engañen, por favor. No ceda a la tentación. Número 5. Cualquier forma de inmoralidad sexual llevará al infierno. Por favor, tampoco se engañe. Cualquier forma de inmoralidad sexual llevará al infierno. Es que hay gente que cree que no. Bueno, lo pueden creer, pero terminarán en el infierno. Nadie puede redefinir el evangelio. Escúcheme, nadie tiene ese derecho de redefinir, de ponerle cosas o de quitarle cosas al evangelio. Nadie tiene ese derecho. Quien lo haga se está ganando los juicios de Dios, las plagas que están descritas en el libro de Dios, en la Biblia. Y última, no hay nuevas revelaciones. No las hay. Por favor, no las busque. Dependa de la palabra de Dios. Quiero al respecto decir lo siguiente acerca de las nuevas revelaciones. Si un ángel o un predicador le trae un evangelio diferente, huele a azufre bien fuerte. Ahí se lo dejo. Si un ángel o un predicador le trae un evangelio diferente, huele a azufre bien fuerte. Alguien se preguntará, y es una pregunta que hay que resolver en el texto: ¿cuál era el problema con que el hombre de Dios comiera pan y bebiera agua en Betel? ¿Cuál era el problema? Aunque el texto no lo dice explícitamente, podemos aducir que como el hombre de Dios fue a pronunciar, fue un juicio, el Señor, el juicio era por el culto idolátrico que había allí en Betel y en todo el reino del norte. El Señor quería que vieran que era en serio. ¿Cómo se le ocurría al profeta comulgar, sentarse como si nada con los idólatras? Eso era como si les hiciera venia ante su idolatría. Entonces el Señor quería que estos hombres de Betel tomaran en serio el mensaje que había enviado por medio de su profeta, porque Dios no comulga ni con el pecado ni con los pecadores.
Dios demanda obediencia en las cosas pequeñas, no solamente en las cosas grandes, en las cosas pequeñas. Porque alguien podría decir, uy, Dios sí es delicado. Sí, amén, Dios es muy delicado. Es decir, Él se toma a pecho su palabra. Él no dejará que su palabra retroceda. Él no la va a negociar. Él es muy celoso con lo que Él ha dicho. Así que en medio de nuestras tentaciones, mis amados hermanos, mis estimados amigos, en medio de nuestras tentaciones, anclémonos, agarrémonos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llevará a puerto seguro, nos protegerá. Les he hablado de dos etapas de la caída de un hombre de Dios. Empezó con la comunión y de la comunión pasó a la tentación. Y como se dio a la tentación, entonces viene la tercera etapa, destrucción. Destrucción. Voy a leer versículos 20 al 22 de primer libro de Reyes, capítulo 13. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá: así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Vean, en nuestra sociedad, uno ve que algunos policías violan los límites de la velocidad. Uno ve que los alférez van en contravía. Uno ve que quizás algunos senadores, y se entera pues por las noticias, no declaran correctamente sus impuestos. En nuestra sociedad suceden cosas como esas, pero en el reino de Dios todos, absolutamente todos, debemos someternos a la palabra de Dios, y eso incluye a las autoridades que Dios ha puesto en el reino de Dios. Es decir, nadie está autorizado para desobedecer la palabra de Dios, ni siquiera un profeta de Dios. O sea, no es que la palabra de Dios es una para los feligreses y es menos exigente para los pastores. No, Señor, todos debemos someternos a la misma palabra de Dios. Esta escena es muy triste. Una terrible profecía vino de parte de Dios justo cuando están comiendo, justo cuando están bebiendo, lo que el Señor le había dicho a este hombre que no hiciera. Y para colmo de males, quien dio la profecía, ¿quién fue? El profeta anciano que lo había hecho volver a este hombre de Dios. Este hombre de Dios, yo quiero que le preste mucha atención. Recuerde, en la puerta del horno se quema el pan. Este hombre de Dios había hecho todo bien. Este hombre de Dios había sido obediente, había sido esforzado, había sido valiente, fiel, había hablado con autoridad, había vencido la tentación de Jeroboam y casi vence la tentación por parte del profeta anciano, pero se dejó engañar al creer algo que jamás debió haber creído, que Dios cambia su palabra. Nunca la cambiará. Nunca la cambiará. La mentira sigue siendo pecado. Fue pecado hace 3000 años, sigue siendo pecado hoy, seguirá siendo pecado mañana. Dios no cambia su palabra. La fornicación, el adulterio, el homosexualismo siguen siendo pecado porque Dios no cambia su palabra. Las leyes humanas pueden cambiar las cosas y pueden llamar a lo malo bueno. Dios sigue manteniendo firme su palabra. Esa fue la desgracia para este hombre de Dios. Se aseguró un justo juicio de parte del Señor. Dios decretó para este hombre calamidad, desgracia, humillado y cabizbajo. Este hombre tuvo que irse de aquel lugar, reprochándose su desvío que el Señor calificó como desafío. Uno con una mente pecaminosa podría pensar, uy, pero
tampoco, o sea, lo que hizo este hombre no fue tan terrible, solo se devolvió, comió y bebió. Yo no le veo nada de malo a eso. Alguien en su mentalidad pecaminosa podría decir eso. ¿Sabe qué es lo único malo? Que Dios había dicho que eso era malo y eso era suficiente. Dios se lo había advertido. Y escúcheme bien, el problema no es que usted vea algo como malo, el problema es que Dios lo vea malo. Si Dios lo ve malo, ya, suficiente. No haga preguntas, ya, obedézcale al Señor. Aquí surge entonces una pregunta muy pero muy seria. ¿Qué es desafiar la palabra del Señor? ¿Qué es eso? ¿Qué es desafiar la palabra del Señor? Porque precisamente eso fue lo que el Señor está diciendo que este hombre hizo y fue el título que le dimos a esta predicación. El profeta que desafió la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es desafiar la palabra del Señor? Se lo voy a decir de dos formas. Desafiar la palabra del Señor es saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Punto. O se lo digo de otra manera. Desafiar la palabra del Señor es saber lo que no tenemos que hacer y hacerlo. Eso, mis amados, es desafiar la palabra del Señor. Y quiero en este momento dirigirme a los que no son cristianos y que me están escuchando. Los cristianos pueden de pronto distraerse por este instante. Para los no cristianos, usted sabe en su interior, en su corazón, que es pecado, escúcheme, que es pecado el engaño, la mentira. Usted lo sabe porque Dios se lo ha dicho en su corazón, ¿cierto? Entonces cada vez que usted miente, está desafiando la palabra del Señor. Usted sabe que codiciar, usted lo sabe, aunque no es cristiano, usted lo sabe. Usted sabe que codiciar, ya sea una mujer ajena, ya sea un carro, ya sea una casa, usted sabe que codiciar es pecado, es malo. Así que cada vez que usted codicie cualquier cosa, usted está desafiando la palabra del Señor. Ahora quiero hablarle a los cristianos. Usted, aparte de tener una conciencia, usted conoce la palabra porque la lee y la escucha, ¿cierto? Entonces usted sabe, por su conciencia, pero también por la palabra de Dios, que no perdonar es pecado. Usted lo sabe. Así que cuando usted se resiente con alguien y no lo perdona y se encapricha de malas y yo no lo perdono, usted sabe, o al menos se lo quiero decir, usted está desafiando la palabra del Señor. Usted también sabe que nuestro Señor, nuestro Rey, nos ha ordenado que evangelicemos. Él nos ha mandado a ser discípulos, a usted y a mí. No, eso no lo dice el pastor, eso no lo dice la denominación, eso lo dijo el Rey, nuestro Señor. Así que cuando no evangelizamos, escúchelo bien, estamos desafiando la palabra del Señor. Sea cristiano o no sea cristiano, si usted está desafiando la palabra del Señor y no se arrepiente a tiempo, usted cosechará el juicio de Dios. Sobre usted hay una destrucción que le aguarda. El Señor no estuvo dispuesto a perdonar al hombre de Dios. El Señor decretó destrucción para este hombre. El hecho de que el león, ¿cierto? El león mata al profeta de Dios, pero no le hace daño al asno, ahí se ve el actuar selectivo del juicio divino, como para que cualquiera se diera cuenta que eso fue un obrar de Dios. En la cultura hebrea era una honra al morir ser enterrado en el sepulcro de los antepasados, en el sepulcro de la familia, era una honra. Así debían terminar los buenos hombres. Pues bien, el Señor le quitó esa honra a este hombre de Dios. Y es triste. Quien fue respaldado por Dios terminó perdiendo la honra. Muy, pero muy triste. ¿Cómo cierra esta historia el escritor bíblico? Bueno, cuando uno lee el inicio, que arranca también, ¿cierto? Con respaldo de Dios, con comunión, con obediencia, con esfuerzo, con valentía, uno se imagina un final promisorio. Pero lo que nos muestra es que este hombre se desvió
Y nos muestra que finalmente el culto idolátrico de Israel en Betel continuó. O sea, fue fallido, esa misión fue fallida. ¿Por qué? Por la desobediencia de este hombre de Dios. ¿Por qué no se corrigieron los habitantes del reino del norte? ¿Por qué no se corrigió el malvado Jeroboam con tan tremendas señales? Se le paralizó el brazo, se quebró el altar. ¿Y por qué no se convirtió? Vea, le voy a leer cómo finaliza. Versículos 33-34, vea lo que dice. Con todo, Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdotes para los santuarios paganos a toda clase de gente. A cualquiera que deseaba ser sacerdote de esos santuarios, él lo consagraba como tal. Esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída y su desaparición de la faz de la tierra. ¿Por qué no fue eficaz, no fue efectivo este hombre de Dios? Esta es la respuesta. Nadie toma en serio a un hombre de Dios que toma en poco la palabra del Señor. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Ante ella nos humillamos. Ante ella, Señor, temblamos. Es tu palabra. Ruego, Señor, que por medio de tu Espíritu sigas trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a los cristianos, Señor, nos lleves al arrepentimiento, nos lleves a mirarnos, que no nos refugiemos en la comunión pasada, que estemos, Señor, atentos a las tentaciones que con toda claridad percibimos como malas, pero aquellas tentaciones que el maligno usa y que parecen buenas y que nos llevan a desafiar lo que tú ya has dicho. Ayúdanos, Señor, guarda la iglesia. Y te pido por todo aquel que no es cristiano y ha escuchado esta palabra, te pido que lo toques, te pido que le inquietes, te pido que le incomodes su corazón, te pido, Señor, que trates con aquel que ha escuchado esta palabra y no te conoce, para que te pueda conocer, para que se pueda humillar, para que se pueda arrepentir delante de ti. Ayúdanos, Señor, a terminar bien. Ayúdanos, Señor, a que por nuestra culpa o que no por nuestra responsabilidad, Señor, otros también sean afectados. Ayúdanos a vivir en integridad. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga a todos. Bueno, muy bien, hemos terminado así nuestro culto dominical, pero quiero recordarles que estamos en ayuno. No solamente estamos haciendo el culto, sino que vamos a dedicar hoy toda la mañana de ayuno hasta las 2 de la tarde. Y para todos nuestros hermanos, saben que a partir de las 2 está disponible la cena del Señor para que podamos hacerlo juntos, a pesar de que estemos a la distancia. También les quiero decir que en el tema que vamos a tratar en el ayuno vamos a tener una predicación que tiene que ver con el tema de la caída del pueblo de Dios. Es un tema también de este libro de Reyes, así que la invito a que no se pierda nada del ayuno. Hagamos todo lo que está allí, todo lo que se nos indica en la agenda que se nos envió, las canciones, los versículos a aprender, los tiempos de intercesión y también ese tiempo en el cual Dios nos va a hablar nuevamente a través de su palabra. Así que los motivo a que continuemos hoy con el ayuno del Señor. Dios les bendiga.